obviamente, la ejecución del operativo contra la Universidad de las Peruanas le genera pues un absoluto malestar, porque la Universidad de las Peruanas tiene que ver con el problema que ella tiene respecto a sus tesis. Y sabe Dios si la Universidad de las Peruanas tenía de repente hasta la propia tesis, digamos, ¿no? Entonces, para ella representaba un gran problema el hecho de que se ejecute ese operativo y, por supuesto, le generó pues una enorme incomodidad, ¿no? Producto de la situación, pero no podía dejar de hacerlo porque Claro. era grave desde el punto de vista de inejecutar una resolución judicial, la asociación ilícita entre dos personas que no necesariamente tienen una subordinación jerárquica, porque el señor Fernández Gerí, por imperio de la ley, es autónomo de la señora Benavides. Entonces, en teoría, el discurso que se manejaba legalmente era: yo no puedo interferir. Es más, de hecho, a mí me lo dijo en algún momento ya la fiscal de la Nación, me dijo: yo tengo que guardar estricta neutralidad, ¿no? Y entonces yo le dije: pero ¿cómo vas a guardar neutralidad ante un abuso? ¿No? No, es que yo estoy por encima de esas circunstancias y tengo que cumplir la ley. Claro, bueno, ahora ya sabemos que en realidad ella era la que estaba detrás hacia más o menos el mes de agosto del año pasado, cuando se iniciaba la gestión de la ex fiscal de la Nación, la doctora Benavides. Yo tuve una serie de intervenciones públicas mostrando respaldo institucional de ese entonces fiscal de la Nación, ¿no? Efectivamente, ahí se produce una cuestión bastante particular, ¿no? Ahora yo tengo un poco más de flexibilidad para poderlo decir. Comprenderás que dentro de las pocas cosas que me posibilita la suspensión es por hablar con un poco más de libertad, ¿no? Eso es lo Mire, bueno. lo primero que sucedió fue que ese es el comienzo del deterioro de la relación con la fiscal Benavides. ¿Por qué razón? Que en algunos momentos había tanta mezquindad que yo tenía, le voy a poner un ejemplo solamente para fijar en términos de temporalidad. Hacia fines del mes de septiembre, yo tenía que hacer un viaje a la ciudad de Washington, D.C., porque era testigo del Estado peruano en un arbitraje internacional del caso Enagás, que tiene que ver con el caso GSP, Gasoducto del Sur. La señora Benavides me negó en un primer momento que yo asista, aduciendo de que no había dinero para poder, eh, digamos, pagar un viaje a Washington DC de 4 días, ¿no? No. En realidad, en realidad no era eso, sino que, claro, tenía muchas voces a su lado que ella recibía con frecuencia. Yo siempre, claro, le decía: depende a quién escuchas, le digo, ¿no? Porque cuando ella Claro, me decía esto: nadie te quiere, yo le digo: bueno, depende a quién está a tu lado y a quién escuchas, le digo, ¿no? claro. Porque si estás escuchando a personas que no hablan bien de alguien, y sin duda alguna vas a tener no solamente un prejuicio, sino siempre vas a ver las cosas desde No, una no, y perspectiva además negativa. Y entonces yo recuerdo que hubo un comentario, ¿no? Siempre tratando de banalizar las cosas, pero bueno, digamos, dentro de una cuestión funcional, decía: no, lo que pasa es que el doctor Vela se quiere ir de viaje de paseo a Washington, cuando en realidad, Rosa María, usted, con la experiencia que tiene como abogada, sabe que los arbitrajes internacionales no son representados por abogados peruanos, son no, abogados extranjeros, que por supuesto son estudios de abogados pues de una muy grande. muy alta reputación, y sus honorarios en general van en orden a eso porque debaten además cuestiones de Estado, ¿no? En general. Y créame que cuando existe estas jornadas de preparación, son Uf, jornadas extenuantes. Otro error grave nuestro, digo, dentro de toda esta circunstancia, ha sido también el no tener una posición clara respecto a la censura que la doctora Benavides estableció con relación al equipo especial, porque nosotros creo que actuamos con cierta incluso ingenuidad, porque esto se asociaba a una campaña de demolición de dos medios, ¿no? De Willax y de Expreso, y nosotros estábamos en silencio. Y estábamos en claro. silencio porque no teníamos autorizaciones, coordinaciones, en general, nada que nos facilite, porque la doctora Pero mire, Benavides no hablaba a tenía la una prensa. campaña, Digamos, la ruptura total, digamos, por decirlo de alguna forma, claro. que se asocia a dos cuestiones. Una de ellas usted ha hecho referencia: es el operativo que se realiza contra la Universidad Alas Peruanas, señor Joaquín Ramírez y, bueno, otros coinvestigados. Inmediatamente llega el señor Alejandro Toledo. Es en la misma, casi en el intervalo de una semana. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, la ejecución del operativo contra la Universidad de las Peruanas le genera pues un absoluto malestar, porque la Universidad de las Peruanas tiene que ver con el problema que ella tiene respecto a sus tesis.
Y sabe Dios si la Universidad de las Peruanas tenía de repente hasta la propia tesis, digamos, ¿no? Entonces, para ella representaba un gran problema el hecho de que se ejecute ese operativo y por supuesto le generó pues una enorme incomodidad, ¿no? Producto de la situación, pero no podía dejar de hacerlo porque Claro. era grave desde el punto de vista de inejecutar una resolución judicial. Entonces se tuvo que ejecutar el operativo. Pero las consecuencias, y esto yo lo infiero, ojo, esto sí es una inferencia mía, yo infiero que la señora Benavides, en ese momento, reunido seguramente con los abogados de alas peruanas, o sabe Dios con quién, ¿no? Inmediatamente le debe haber dicho, el responsable es Rafael Vela. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque inmediatamente me comenzaron a atacar, incluso mostrando boletas de hace 17 años, en los que yo fui profesor en la Universidad de las Peruanas por 2 o 3 años, y dejé de serlo en el año 2006 para 2007. O sea, y empezaron a mostrar las boletas de pago, ¿no? Diciendo que yo era una persona miserable porque había comido de alas peruanas y sin embargo ahora la perseguía. Bueno, déjeme decirle que yo el caso de alas peruanas nunca lo tuve, porque el fiscal del caso, la fiscal del caso superior era la doctora Peralta. No, yo lo único que sí hice fue ejecutar el operativo, porque eso sí me corresponde, porque yo soy el coordinador del área, era, mejor dicho, el coordinador del área, y tenía que poner los fiscales para que eventualmente en un número mayor a los 50, tenía que, como usted comprenderá, habilitar toda la logística de la institución prestando Claro. fiscales de otras áreas para que el operativo se ejecute. El Pero, gobierno de Estados Unidos entrega al señor Alejandro Toledo, que como usted comprenderá, es de alguna forma también un mérito del equipo especial Lavajato. Entonces, ahí sucede un episodio que para mí es una mezcla de estas cuestiones, digamos, de carácter político, de no darle valor al Lavajato, ¿no? De tratar de censurarlo, extinguirlo, para que no tenga posibilidades de tener valor exactamente, pero por otro lado también un gesto de mezquindad. ¿Y esto por qué? Porque ahí es donde viene la ruptura, cuando a mí se me comunica de que el equipo especial Lavajato está fuera del protocolo de recepción y llegada del señor Alejandro Toledo y del plan de medios de recepción del señor Toledo. Entonces comprenderá usted, Rosmaría, que es eso absurdo. para mí fue completamente indignante, como usted comprenderá, ¿no? Porque no solamente era, como le repito, un hecho que tenía directa relación legal, ojo, porque Legal. Claro, quien recibe el extraditado es el fiscal del caso, que es claro, el pues, ¿qué fiscal van a Pérez. hacer? ¿No? No lo recibe ni la señora fiscal de la Nación, ni el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional. Lo O recibe. sea, Tan es así que después hubo una diligencia de control de identidad del señor Toledo, ¿no? ah, Y no sabían qué hacer, porque como no habían convocado al fiscal Pérez, el fiscal Pérez ciertamente tuvo la precaución de estar en su oficina, ah, pero ojo, no lo habían convocado. Entonces, claro, cuando el doctor en ese momento, jefe de la Unidad de Cooperación, el doctor Rebasa, quiere poner a disposición al señor Toledo al juzgado, el juez le dijo, usted no tiene legitimidad para poner a nadie acá, ¿Dónde está el acá fiscal? lo tiene que Claro. poner el fiscal del caso, que es el señor Pérez, y Bueno, ahí yo tuvieron que recuerdo ese llamar, que día. claro, había un plan de medios en el que nosotros estábamos completamente excluidos, ¿no? Se había puesto al señor Rebasa, creo que hasta el señor Chávez Cotrín, o sea, personas que no tenían nada que ver con la extradición, pero menos Lavajato, porque claro, ella no quería asignar valor a eso, ¿no? Porque de alguna manera los políticos también le pasaban el cheque de decirle, oye, ¿cómo le estás dando tribuna a Lavajato y estás fortaleciéndolos, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que nosotros dimos unas entrevistas en Sí. contra del plan de medios. Y en una de esas entrevistas, en una de ellas, ¿no? Se me hace una pregunta, que es una pregunta técnica, Claro. estrictamente técnica. Me ¿A quién dijeron, le toca bueno, estar? ¿y cuál es el papel de la señora fiscal de la Nación en todo esto? Ojo, que no fue pático, eso sí no ha sido absolutamente nada que no corresponda al trámite de legalidad. Yo dije, la verdad, lo que cualquier abogado sabe. La señora no tenía por qué estar en ese Esto es momento la pura y verdad. que su papel era ninguno, porque el señor Toledo no es un aforado, el señor Toledo no tiene ningún vínculo, en fin, ya todo eso se había totalmente discutido y superado, y que lo que correspondía era que quien esté sea el fiscal José Domingo Pérez en esa situación. Ahora, esa situación ella la toma como una especie de falta de respeto, pero también como una especie de declaratoria de guerra, entre comillas, cuando eso no fue el propósito.